¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo interminable de ayudar a otros, solo para terminar agotado, incomprendido o incluso resentido? Carl Jung, el visionario de la psicología profunda, habría reconocido este patrón como un arquetipo humano, el del Salvador. Pero, ¿qué sucede cuando el deseo de ayudar destruye nuestra propia esencia? Desde los albores de la civilización, el arquetipo del Salvador ha sido una figura recurrente en mitos, religiones y narrativas colectivas. Este arquetipo, según Carl Jung, se encuentra profundamente enraizado en el inconsciente colectivo, funcionando como una representación simbólica del deseo humano de trascendencia y redención. Pero, ¿por qué aparece una y otra vez en nuestras historias y en nuestra psique? El Salvador emerge en tiempos de caos y sufrimiento como una respuesta simbólica a la necesidad de restaurar el equilibrio. Pensemos en figuras como Prometeo, quien arriesga todo para traer el fuego a la humanidad, o Moisés, que guía a su pueblo a través del desierto. Estos relatos no solo entretienen, sino que tocan fibras psicológicas universales. El anhelo de superar nuestras limitaciones humanas y encontrar sentido en medio de la adversidad. Sin embargo, para Jung, el Salvador no es simplemente un personaje externo, sino una dinámica interna que cada individuo puede experimentar en su propia psique. Este arquetipo puede activarse en momentos de crisis personal o colectiva, impulsándonos a asumir el rol de protector, guía o redentor. Desde esta perspectiva, el Salvador no solo refleja nuestra capacidad para el altruismo, sino también nuestros propios conflictos internos y deseos no resueltos. El Salvador se vincula estrechamente con otros arquetipos importantes, como el del héroe y el del sanador. Pero a diferencia de ellos, el Salvador conlleva un sacrificio. En las historias, este sacrificio puede ser físico, como la crucifixión de Jesucristo, o espiritual, como la renuncia de Siddhartha Gautama a los placeres mundanos. En el plano psicológico, este sacrificio se traduce en la tendencia de muchas personas a poner las necesidades de los demás por encima de las propias, a menudo hasta el punto de ignorar sus propios límites y bienestar. Este patrón de comportamiento no es exclusivo de los personajes míticos. Lo vemos en nuestra vida cotidiana. Padres que se desgastan intentando ofrecer a sus hijos todo lo que nunca tuvieron. Líderes comunitarios que se consumen en su afán por transformar su entorno. O incluso profesionales que sacrifican su vida personal en aras de un supuesto bien mayor. En todos estos casos, el Salvador actúa como un arquetipo que guía, pero que también puede esclavizar. Lo que hace que el Salvador sea particularmente complicado, según Jung, es su dualidad. Por un lado, representa una virtud poderosa, la capacidad de empatizar, de conectar con el sufrimiento de otros y de actuar para aliviarlo. Por el otro, puede transformarse en una carga emocional, un patrón de autoanulación que, lejos de beneficiar al individuo, lo conduce al agotamiento y a la desconexión de su propia esencia. Desde la perspectiva junguiana, el Salvador puede ser visto también como una respuesta al caos interno. Muchas veces, asumimos este rol porque necesitamos sentir que tenemos control sobre algo, incluso si ese algo son los problemas de los demás. En este sentido, el Salvador se convierte en una herramienta del inconsciente para evitar confrontar nuestras propias sombras. Al ayudar a otros, evitamos enfrentar nuestros miedos, nuestras inseguridades y nuestras heridas más profundas. Por eso, Jung subrayaba la importancia del proceso de individuación, un camino hacia la integración de todos los aspectos de nuestro ser. Solo cuando somos conscientes de nuestras propias motivaciones y necesidades, podemos ejercer el rol de Salvador desde un lugar de equilibrio y autenticidad, en lugar de hacerlo como una compulsión inconsciente. Finalmente, el arquetipo del Salvador también tiene implicaciones culturales. En una sociedad que glorifica el sacrificio y el altruismo desmedido,
Es fácil caer en la trampa de creer que nuestro valor depende de lo que hacemos por los demás. Pero Jung nos invita a cuestionar este paradigma, recordándonos que un salvador que se destruye a sí mismo no puede salvar a nadie. El desafío está en encontrar un equilibrio, aprender a ayudar sin perderse en el proceso y reconocer que, a veces, el acto más valiente es salvarnos a nosotros mismos. El impulso de salvar a otros no es una simple expresión de bondad o altruismo. Es una manifestación compleja de dinámicas psicológicas profundas que Carl Jung describió en su teoría del inconsciente. La motivación para salvar a otros, a menudo está enraizada en aspectos de nuestra propia psique que no hemos enfrentado. Este impulso, en apariencia desinteresado, puede esconder mecanismos internos que revelan nuestras propias heridas, traumas o necesidades insatisfechas. Desde una perspectiva evolutiva, ayudar a otros tiene sentido. Los humanos somos seres sociales que dependen de la cooperación para sobrevivir. Sin embargo, este rasgo positivo puede desbordarse cuando la necesidad de salvar a otros deja de ser una elección consciente y se convierte en una compulsión. Jung nos invita a preguntarnos, ¿a quién estamos intentando salvar realmente? Muchas veces, los esfuerzos por ayudar a otros son un intento de salvar partes de nosotros mismos que hemos perdido, reprimido o ignorado. El impulso de salvar también puede ser una proyección. Como explicó Jung, proyectamos en los demás nuestras propias heridas o aspectos de nuestra sombra que nos resultan difíciles de enfrentar. Por ejemplo, una persona que lucha con sentimientos de inseguridad puede volcarse en ayudar a alguien con baja autoestima. A nivel consciente, parece un acto altruista, pero en realidad está intentando redimir un aspecto de su propia identidad que no ha integrado. Este patrón, aunque bien intencionado, no solo perpetúa su dolor interno, sino que también puede dificultar el crecimiento del otro, quien podría sentirse atrapado en una dinámica de dependencia. Otra motivación inconsciente para salvar a otros es el deseo de control. Cuando ayudamos, podemos sentir que tenemos un poder sobre la situación o sobre la persona que recibe nuestra ayuda. Esto no siempre es evidente y, en muchos casos, es un intento de compensar una sensación de impotencia en otras áreas de la vida. Jung señaló que este tipo de comportamiento puede crear dinámicas de poder sutiles, donde el salvador no solo busca ayudar, sino también asegurarse de que el otro permanezca necesitado. El contexto familiar juega un papel crucial en el desarrollo del patrón del salvador. En familias disfuncionales, los niños a menudo asumen roles para equilibrar la dinámica familiar. Un niño que crece en un hogar donde uno de los padres necesita constante apoyo emocional puede internalizar el mensaje de que su valor está ligado a cuidar de los demás. A medida que crecen, esta necesidad se traslada a sus relaciones adultas, perpetuando un ciclo de sacrificio y desgaste. La cultura también refuerza este impulso. En muchas sociedades, especialmente en las que se valoran el sacrificio y el altruismo, el Salvador es glorificado. Desde los cuentos infantiles hasta las historias religiosas, el héroe que sacrifica su bienestar por los demás es exaltado. Sin embargo, Jung advirtió que este modelo, aunque inspirador, puede ser peligroso si no se equilibra con la autoconciencia. Cuando una sociedad premia el sacrificio desmedido, deja poco espacio para que las personas establezcan límites saludables. Es importante distinguir entre ayudar desde un lugar de autenticidad y hacerlo desde una compulsión. Cuando el impulso de salvar a otros nace de una necesidad inconsciente de llenar un vacío interno, puede convertirse en una fuente de agotamiento y resentimiento. Jung proponía que para ayudar verdaderamente a otros, primero debemos confrontar nuestras propias sombras y sanar nuestras propias heridas. Esto no significa abandonar el altruismo, sino practicarlo desde un lugar de equilibrio. Un salvador consciente entiende que no puede resolver todos los problemas del mundo,
y que no es responsable del crecimiento de los demás. Esta aceptación no solo libera al Salvador de la carga emocional, sino que también empodera a quienes reciben su ayuda, permitiéndoles encontrar su propio camino hacia la sanación y el desarrollo personal. En última instancia, el deseo de salvar a otros es una expresión de nuestra humanidad, pero debe ser guiado por la introspección y el autoconocimiento. Solo al enfrentarnos a nuestras propias motivaciones, podemos transformar este impulso en una fuerza genuina para el bien, tanto para nosotros como para quienes nos rodean. El Salvador, cuando actúa desde un impulso desequilibrado, se arriesga a caer en una trampa que no solo lo daña a él, sino también a las personas que intenta ayudar. Aunque la intención inicial de salvar a otros puede parecer noble, el costo personal y emocional que conlleva puede ser devastador. Jung describió esta dinámica como una inflación del ego, donde el Salvador se identifica tanto con su rol que pierde de vista sus propios límites y necesidades. El primer peligro de la trampa del Salvador es el agotamiento emocional. Al poner constantemente las necesidades de los demás por encima de las propias, el Salvador comienza a experimentar fatiga física, mental y espiritual. Esta situación es común en personas que trabajan en profesiones de cuidado, como la enfermería, la terapia o el voluntariado, donde el deseo de ayudar se ve exacerbado por las demandas del entorno. Además del agotamiento, el Salvador a menudo enfrenta una desconexión de sí mismo. Al centrarse exclusivamente en los problemas de los demás, pierde contacto con su propio bienestar emocional y físico. Esto puede manifestarse en sentimientos de vacío, frustración y, paradójicamente, resentimiento hacia aquellos a quienes está ayudando. Otro aspecto peligroso de esta trampa es la creación de relaciones desequilibradas. El Salvador, al asumir la responsabilidad de arreglar a los demás, puede fomentar la dependencia en sus relaciones. Esto no solo impide que las personas a las que ayuda desarrollen su autonomía, sino que también perpetúa el ciclo de sacrificio del Salvador, quien se siente atrapado en su rol. Jung advirtió que detrás de esta dinámica a menudo se esconde una sombra no reconocida. El Salvador puede no darse cuenta de que su deseo de ayudar está motivado por una necesidad inconsciente de validación o por el miedo a enfrentar sus propias sombras. Este patrón puede ser particularmente destructivo cuando el Salvador comienza a exigir reconocimiento por sus sacrificios, lo que puede llevar a conflictos y rupturas en sus relaciones. Escapar de esta trampa requiere un esfuerzo consciente para establecer límites y priorizar el autocuidado. Jung creía que la verdadera ayuda solo puede surgir de un lugar de equilibrio interno. Esto significa que el Salvador debe aprender a decir no cuando sea necesario y reconocer que no es su responsabilidad salvar a todos. En última instancia, la trampa del Salvador es un recordatorio de que ayudar a otros nunca debe ser a costa de nuestra propia integridad. Al confrontar nuestras sombras y establecer límites saludables, podemos transformar este patrón destructivo en una expresión genuina de empatía y apoyo. Carl Jung definió los complejos como núcleos emocionales cargados que se forman a partir de experiencias inconscientes, generalmente relacionadas con heridas emocionales o traumas. Estos complejos influyen profundamente en nuestras acciones y pensamientos, muchas veces sin que seamos conscientes de ello. En el caso del Salvador, los complejos desempeñan un papel central, pues a menudo impulsan su necesidad compulsiva de ayudar, incluso cuando hacerlo va en detrimento de su propio bienestar. El complejo materno es uno de los más comunes en El Salvador. Este complejo se origina, en muchos casos, en una relación temprana con una figura materna que pudo haber sido excesivamente demandante, distante o emocionalmente dependiente. Una persona con un complejo materno no resuelto puede internalizar la creencia de que su valor radica en cuidar de los demás, replicando este patrón en sus relaciones adultas. El Salvador que actúa desde este complejo se siente incompleto si no está resolviendo los problemas de otros,
pero rara vez reflexiona sobre cómo esta dinámica lo afecta a nivel interno. Otro complejo relevante en este síndrome es el complejo de inferioridad. Aunque el Salvador aparenta ser fuerte y autosuficiente, a menudo está luchando contra un profundo sentimiento de insuficiencia. Ayudar a otros se convierte en un medio para validar su existencia y demostrar su valía, tanto a sí mismo como a los demás. Sin embargo, este ciclo puede ser agotador, ya que el reconocimiento externo nunca es suficiente para llenar el vacío interno creado por el complejo. Los complejos también pueden manifestarse a través de la necesidad de control. En estos casos, el Salvador utiliza su rol para sentirse indispensable en la vida de los demás. Este tipo de comportamiento puede ser sutil, disfrazado de altruismo, pero en realidad está motivado por un deseo inconsciente de mantener una posición de poder. Este patrón es especialmente peligroso porque puede generar dinámicas de dependencia en las relaciones, donde el Salvador necesita que los demás sigan siendo necesitados para justificar su rol. Además, Jung señaló que los complejos son profundamente resistentes al cambio porque están conectados con emociones intensas. Esto significa que, aunque el Salvador reconozca que su comportamiento no es saludable, romper con estos patrones puede ser extremadamente difícil sin un trabajo consciente. Las emociones asociadas a los complejos, como la culpa, el miedo o la vergüenza, suelen actuar como barreras que impiden el crecimiento y perpetúan el ciclo destructivo. Un aspecto crucial del trabajo de Jung es que los complejos no son intrínsecamente malos. De hecho, tienen un propósito. Nos conectan con nuestras heridas y nos invitan a enfrentarlas. Sin embargo, cuando los complejos operan de manera inconsciente, dominan nuestra vida y nos empujan a actuar de maneras que no siempre son beneficiosas para nosotros mismos o para los demás. En el caso del Salvador, trabajar con sus complejos significa confrontar las emociones reprimidas que alimentan su necesidad de ayudar compulsivamente. La terapia, especialmente el enfoque junguiano, ofrece herramientas valiosas para desentrañar estos complejos. La interpretación de sueños, por ejemplo, puede revelar imágenes simbólicas que nos ayudan a entender las raíces de nuestras dinámicas internas. Además, el uso de la imaginación activa, una técnica desarrollada por Jung, permite interactuar directamente con los complejos, lo que facilita su integración en lugar de su represión. Otro elemento clave es la confrontación con la sombra, que está íntimamente ligada a los complejos. La sombra incluye todos los aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido o negado, y a menudo se manifiesta a través de los complejos. En el caso del Salvador, la sombra puede contener emociones como la rabia, el egoísmo o incluso el deseo de ser cuidado, aspectos que entran en conflicto con la imagen idealizada de sí mismo como alguien siempre fuerte y generoso. El proceso de trabajar con los complejos no es fácil, pero es esencial para liberar al Salvador de su compulsión y permitirle actuar desde un lugar más consciente y equilibrado. Esto no significa abandonar el deseo de ayudar, sino transformarlo en una expresión genuina de empatía que respete tanto las necesidades del Salvador como las de quienes lo rodean. En última instancia, comprender el papel de los complejos en el síndrome del Salvador es un paso crucial para desactivar el patrón destructivo. Este trabajo no solo beneficia al individuo, sino que también fortalece sus relaciones, permitiéndole establecer conexiones más auténticas y saludables. Como decía Jung, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Al iluminar la oscuridad de nuestros complejos, transformamos nuestro destino y nos acercamos a nuestra verdadera esencia. El impacto del Salvador en las relaciones personales es significativo y, a menudo, profundamente problemático. Aunque el deseo de ayudar puede parecer una virtud, en el contexto de las relaciones interpersonales, esta dinámica tiende a generar desequilibrios que afectan tanto al Salvador como a quienes lo rodean. Para Carl Jung,
Estas dinámicas no solo reflejan patrones de comportamiento adquiridos, sino también procesos inconscientes que moldean nuestras interacciones de maneras sutiles, pero poderosas. En una relación romántica, el salvador puede asumir el papel de protector o solucionador de problemas. Esto puede ser inicialmente atractivo para la otra persona, quien podría sentirse valorada y cuidada. Sin embargo, a medida que la relación avanza, este patrón puede volverse sofocante. El salvador, al tomar la responsabilidad de resolver los problemas del otro, le niega la oportunidad de crecer y desarrollar su autonomía. Al mismo tiempo, el salvador puede sentir que su pareja no le corresponde de la misma manera, lo que genera frustración y resentimiento. En relaciones familiares, el salvador a menudo ocupa el lugar del pacificador o mediador. Este rol puede surgir en la infancia, especialmente en familias disfuncionales, donde un niño asume la responsabilidad de mantener la armonía emocional. Como adulto, este patrón puede repetirse en forma de sobreprotección hacia los padres, hermanos o hijos, lo que refuerza la creencia de que el salvador es indispensable para el bienestar de la familia. En amistades, el salvador puede convertirse en el consejero del grupo, siempre dispuesto a escuchar y a ofrecer ayuda. Aunque esto puede fortalecer los lazos, también puede crear una dinámica donde el salvador se siente explotado o incomprendido. Este sentimiento surge porque, a menudo, las personas que recurren al salvador no perciben el costo emocional que éste paga por estar constantemente disponible. Una de las características más destructivas del salvador en las relaciones es su tendencia a fomentar la dependencia. Esto ocurre cuando el salvador, consciente o inconscientemente, necesita que los demás dependan de él para justificar su rol. En lugar de empoderar a las personas para que enfrenten sus propios desafíos, el salvador interviene continuamente, perpetuando el ciclo de dependencia y refuerzo de su identidad como ayudador. Para romper este patrón, es fundamental que el salvador reconozca sus propios límites y necesidades. Jung enfatizaba que las relaciones saludables se basan en el equilibrio y la reciprocidad. Esto no significa abandonar el deseo de ayudar, sino aprender a ofrecer apoyo de manera que respete la autonomía del otro y permita un crecimiento mutuo. Establecer límites claros es esencial. Esto puede ser particularmente difícil para el salvador, quien puede sentir culpa o miedo al rechazo al decir no. Sin embargo, Jung argumentaba que el autocuidado no es egoísmo, sino una condición necesaria para poder ayudar de manera genuina. En última instancia, el salvador debe reflexionar sobre las dinámicas subyacentes en sus relaciones personales. ¿Está ayudando por amor y empatía o está buscando validación externa? Esta introspección puede ser incómoda, pero es un paso crucial para transformar las relaciones y liberarlas de la carga del sacrificio unilateral. La proyección, según Carl Jung, es un mecanismo inconsciente que nos lleva a ver en otros aspectos de nosotros mismos que no hemos reconocido o integrado. En el caso del salvador, la proyección desempeña un papel crucial, ya que muchas veces las personas que intenta rescatar son un reflejo de sus propias heridas, inseguridades o sombras no resueltas. Así, el salvador no solo ayuda a otros, también utiliza esa relación para lidiar indirectamente con sus conflictos internos. Cuando un salvador se siente impulsado a ayudar a alguien, suele haber una resonancia emocional profunda que conecta su experiencia interna con la situación externa. Por ejemplo, si alguien que lucha con sentimientos de abandono encuentra a una persona en una situación similar, puede sentirse casi obligado a intervenir. Sin embargo, esta intervención no siempre nace del altruismo puro. A menudo es una forma de intentar redimir su propio pasado. Jung describía esto como un intento de reconciliarse con aspectos rechazados o dolorosos de la psique al verlos reflejados en otra persona. Un caso común de proyección en El Salvador ocurre cuando asume el papel de protector de personas vulnerables. En realidad,
Esta vulnerabilidad podría ser una parte de sí mismo que ha reprimido o que teme enfrentar. Al ayudar a otros, el Salvador siente que está controlando esa debilidad, pero en el proceso evita confrontar la raíz de su propia fragilidad. Este patrón no solo perpetúa su dependencia emocional de la dinámica de ayudar, sino que también puede limitar el crecimiento de las personas a quienes intenta salvar. Un ejemplo clásico es el de un padre o madre que, habiendo sufrido carencias emocionales en su infancia, sobreprotege a sus hijos. Aunque esto puede parecer un acto de amor, en realidad refleja una proyección de sus propias inseguridades. En lugar de permitir que sus hijos enfrenten desafíos y desarrollen autonomía, el Salvador interviene constantemente, evitando así que las dificultades de los niños despierten las emociones dolorosas de su propio pasado. Otro tipo de proyección ocurre en relaciones románticas. El Salvador puede sentirse atraído por personas que parecen necesitar ayuda o que tienen dificultades emocionales significativas. Esto podría reflejar una proyección de su deseo inconsciente de ser cuidado o valorado. En lugar de reconocer este deseo como propio, lo atribuye al otro y se compromete a arreglarlo. Aunque estas relaciones pueden parecer apasionadas e intensas al principio, a menudo se desgastan porque el Salvador siente que sus esfuerzos no son correspondidos, mientras que la otra persona puede sentirse asfixiada o incapaz de crecer. La proyección del Salvador no solo afecta sus relaciones, también influye en cómo percibe el mundo. Jung explicó que cuando proyectamos nuestras sombras o heridas en otros, tendemos a ver el mundo de manera distorsionada. Para el Salvador, esto puede significar que ve problemas donde no los hay, o que interpreta cualquier signo de sufrimiento como una llamada a la acción. Este enfoque puede ser agotador y, a menudo, contraproducente, ya que no permite a las personas resolver sus propios conflictos. Para el Salvador, reconocer sus proyecciones es un paso esencial hacia la individuación. El proceso de integrarlos, aspectos conscientes e inconscientes del ser. Esto requiere introspección y, a menudo, el acompañamiento de un terapeuta. Una herramienta valiosa en este proceso es la interpretación de sueños, que puede revelar imágenes simbólicas relacionadas con las dinámicas de proyección. Por ejemplo, un Salvador podría soñar con situaciones donde intenta rescatar a alguien, solo para descubrir que la persona a la que ayuda en el sueño es una versión de sí mismo. Otra técnica es la práctica de la imaginación activa, que permite dialogar con las proyecciones y comprender su origen. Jung creía que al interactuar conscientemente con estas imágenes, podemos integrarlas y liberar su energía, transformándola en un recurso para nuestro crecimiento. Reconocer y desactivar la proyección no significa dejar de ayudar a los demás, sino hacerlo desde un lugar más equilibrado y auténtico. En lugar de proyectar nuestras necesidades o heridas en otros, podemos ofrecer apoyo respetando su autonomía y permitiendo que enfrenten sus propios desafíos. Esto no solo beneficia al Salvador, quien se libera de la carga emocional de sus proyecciones, sino también a quienes reciben su ayuda, ya que les permite crecer y fortalecerse. En última instancia, el Salvador debe preguntarse: ¿a quién estoy intentando salvar realmente? Al explorar esta pregunta con honestidad, puede descubrir que el verdadero destinatario de su compasión y apoyo debe ser él mismo. Solo al sanar sus propias heridas puede ayudar a otros de manera genuina, sin depender de ellos para completar su propio proceso interno. Detrás de la imagen luminosa y altruista del Salvador, se esconde una sombra que, si no se confronta, puede desviar su noble propósito hacia caminos destructivos. Para Carl Jung, la sombra representa los aspectos reprimidos o no reconocidos de nuestra personalidad, aquellos que preferimos ignorar porque desafían nuestra identidad consciente. En el caso del Salvador, esta sombra a menudo contiene motivaciones egoístas, deseos de control y una necesidad inconsciente de validación. Una de las facetas más comunes de la sombra del Salvador es el narcisismo encubierto. Aunque el Salvador
Parece actuar desde la empatía. En el fondo puede estar buscando reconocimiento y admiración. Este comportamiento no siempre es consciente. Puede manifestarse como frustración cuando sus esfuerzos no son apreciados, o cuando las personas que intenta ayudar no responden como esperaba. Jung advertía que este tipo de narcisismo es peligroso, porque puede enmascararse fácilmente como altruismo, haciendo que el salvador se convenza de que sus acciones son completamente desinteresadas. Otro aspecto oscuro del salvador es su deseo de control. Al ayudar a otros, el salvador puede sentir que tiene el poder de influir en sus vidas, lo que le da una sensación de importancia y propósito. Sin embargo, este control puede ser dañino, ya que perpetúa la dependencia y limita el crecimiento de quienes reciben su ayuda. En lugar de empoderar a las personas, el salvador las mantiene en una posición de necesidad, reforzando su rol central en la dinámica. La sombra del salvador también puede incluir emociones reprimidas como la rabia, la frustración y el resentimiento. Estos sentimientos surgen cuando el salvador, después de dar tanto de sí mismo, siente que sus esfuerzos no son correspondidos. Sin embargo, en lugar de expresar estas emociones, a menudo las reprime, lo que puede llevar a una acumulación de tensiones internas que eventualmente explotan en formas destructivas. Jung enfatizaba que la integración de la sombra es esencial para el crecimiento personal. Esto no significa eliminar estos aspectos oscuros, sino reconocerlos y comprender cómo influyen en nuestro comportamiento. En el caso del salvador, esto implica reflexionar sobre sus motivaciones y confrontar las emociones que ha evitado. Por ejemplo, puede preguntarse: ¿estoy ayudando porque realmente quiero hacerlo? ¿O porque me hace sentir valioso? ¿Estoy dispuesto a permitir que las personas a quienes ayudo tomen sus propias decisiones, incluso si no estoy de acuerdo con ellas? Un salvador consciente de su sombra puede transformar su rol en uno más equilibrado. En lugar de buscar validación externa, aprende a encontrar valor en sí mismo. En lugar de controlar, permite que las personas encuentren su propio camino, ofreciendo apoyo sin imponer soluciones. Este cambio no solo libera al salvador de la carga emocional de su sombra, sino que también mejora sus relaciones, haciéndolas más auténticas y recíprocas. La integración de la sombra no es un proceso rápido ni sencillo. Requiere valentía, introspección y, a menudo, el acompañamiento de un terapeuta. Sin embargo, es un paso crucial para el salvador, ya que le permite reconectar con su esencia y actuar desde un lugar de autenticidad, en lugar de desde una compulsión inconsciente. Al confrontar su sombra, el salvador descubre que no necesita ser perfecto ni resolver todos los problemas del mundo para tener valor. Esta aceptación no solo transforma su relación con los demás, sino también consigo mismo, permitiéndole encontrar un equilibrio entre dar y recibir, entre ayudar y permitir que otros se ayuden a sí mismos. Carl Jung introdujo el concepto de sincronicidad como una coincidencia significativa de dos o más eventos en los que está implicado algo más que la probabilidad. Para Jung, estos eventos no son meras casualidades, sino manifestaciones de un orden más profundo que conecta el mundo interno y el externo. En el caso del salvador, la sincronicidad puede ser una poderosa señal del inconsciente, un llamado a examinar sus motivaciones más profundas y a reconsiderar su rol. El salvador a menudo se siente atraído por situaciones donde su intervención parece crucial. Un ejemplo clásico podría ser una persona que, tras decidir cambiar de vida y enfocarse en sí misma, se encuentra de repente con alguien que necesita desesperadamente ayuda. Desde la perspectiva de Jung, esto podría interpretarse como una sincronicidad. El encuentro no es accidental, sino una manifestación simbólica de conflictos internos del salvador que buscan ser resueltos. Este fenómeno puede parecer mágico o espiritual, pero Jung lo explica desde un marco psicológico. La sincronicidad surge cuando el inconsciente proyecta en el mundo exterior
contenidos internos que necesitan ser integrados. Para El Salvador, estas coincidencias pueden actuar como espejos de su propio deseo de redención, su lucha con la autoaceptación o su necesidad de control. Por ejemplo, un Salvador que constantemente se cruza con personas vulnerables podría estar siendo invitado por su inconsciente a reflexionar sobre su propia vulnerabilidad, una parte de sí mismo que tal vez ha negado o reprimido. La sincronicidad también puede ocurrir en momentos de transformación personal, lo que Jung llamó momentos luminosos. Estos son periodos en los que la psique se encuentra en un estado de transición, como el inicio de una nueva etapa de vida, una crisis emocional o un proceso terapéutico profundo. Durante estos momentos, las experiencias sincronísticas suelen ser más frecuentes y significativas. Para El Salvador, estas experiencias pueden ser una invitación a dejar de actuar desde la compulsión y a replantear su relación con el rol que ha asumido. Un ejemplo revelador del trabajo de Jung con la sincronicidad involucra a una paciente que soñó repetidamente con un escarabajo dorado, un símbolo de transformación en muchas culturas. Durante una sesión, un escarabajo verde dorado golpeó la ventana, lo que Jung interpretó como una señal sincronística. Para El Salvador, eventos como este pueden ser oportunidades para explorar su relación con el cambio y la transformación. Quizás el escarabajo sea un recordatorio de que El Salvador también necesita un proceso de renacimiento interno. La sincronicidad no solo refleja el estado interno del Salvador, sino que también puede ofrecer pistas sobre cómo avanzar. Por ejemplo, un Salvador que enfrenta constantes coincidencias relacionadas con el fracaso de sus esfuerzos podría estar siendo invitado a soltar el control y permitir que otros asuman la responsabilidad de sus propias vidas. Estos eventos, aunque frustrantes, son una llamada del inconsciente a explorar nuevas formas de relación y a aceptar que no siempre es su responsabilidad salvar a los demás. Sin embargo, la sincronicidad también puede actuar como una trampa si no se aborda con conciencia. Jung advirtió que la interpretación de estos eventos debe hacerse con cuidado, ya que el inconsciente puede jugar con nuestras percepciones. Un Salvador que busca desesperadamente significado en cada evento puede sobreinterpretar las coincidencias, utilizando la sincronicidad como una excusa para continuar con patrones destructivos. Por eso, es crucial mantener un equilibrio entre la apertura al significado simbólico y la capacidad de cuestionar nuestras interpretaciones. Para trabajar con la sincronicidad, Jung recomendaba prestar atención a los sueños, ya que estos suelen ofrecer claves sobre los contenidos del inconsciente que se reflejan en eventos sincronísticos. Además, El Salvador puede beneficiarse de la escritura reflexiva o de prácticas como la imaginación activa, que permiten dialogar con las imágenes y emociones asociadas a estos eventos. La sincronicidad, lejos de ser una mera curiosidad, es una herramienta para el autoconocimiento. Para El Salvador, estos momentos pueden ser una invitación a detenerse, observar su vida desde una perspectiva más amplia y reflexionar sobre las dinámicas internas que lo impulsan. Al hacerlo, puede comenzar a transformar su rol de Salvador en uno más equilibrado, reconociendo que la verdadera transformación no ocurre solo en el exterior, sino también en el interior. En última instancia, la sincronicidad nos recuerda que no estamos separados del mundo que nos rodea. Somos parte de un todo interconectado. El Salvador, en su forma más desequilibrada, opera desde la compulsión, el sacrificio y una profunda desconexión consigo mismo. Sin embargo, Carl Jung nos muestra que este arquetipo puede transformarse en uno más equilibrado y auténtico, el sanador. A diferencia del Salvador, el sanador no se ve impulsado por la necesidad de controlar o redimirse a través de los demás. En cambio, actúa desde un lugar de plenitud, comprensión y respeto tanto por sí mismo como por los otros. El primer paso hacia esta transformación es la individuación, un proceso central en la psicología junguiana. La individuación implica
integrar los aspectos conscientes e inconscientes del ser, incluyendo la sombra y las proyecciones que alimentan el comportamiento del Salvador. Este viaje hacia la totalidad requiere valentía y honestidad, ya que obliga al Salvador a enfrentarse a sus motivaciones más profundas y a aceptar las partes de sí mismo que ha rechazado. El autocuidado es otro componente esencial en la transición del Salvador al Sanador. Mientras que el Salvador se desgasta al priorizar las necesidades ajenas, el Sanador entiende que solo puede ofrecer ayuda genuina si primero cuida de su propio bienestar. Esto no significa abandonar el deseo de ayudar, sino equilibrarlo con prácticas que nutran su cuerpo, mente y espíritu. Establecer límites saludables es fundamental, ya que permite al sanador ofrecer apoyo sin perderse en el proceso. Además, el sanador reconoce que no es su responsabilidad arreglar a los demás. En lugar de intentar salvar, ofrece herramientas y guía, permitiendo que las personas encuentren su propio camino hacia la sanación. Este enfoque no solo libera al sanador de la carga emocional de la dependencia ajena, sino que también empodera a quienes reciben su apoyo, fomentando su autonomía y crecimiento personal. Otro aspecto clave del sanador es su capacidad para aceptar la imperfección. Mientras que el Salvador busca desesperadamente ser visto como bueno o necesario, el sanador comprende que no necesita ser perfecto para tener valor. Esta aceptación no solo transforma su relación consigo mismo, sino también con los demás, permitiéndole establecer conexiones más auténticas y equilibradas. El sanador también aprende a trabajar con la energía simbólica de la sincronicidad. En lugar de verse atrapado en patrones compulsivos, utiliza estos momentos como oportunidades para reflexionar, crecer y redirigir su energía de manera consciente. Esto le permite actuar desde un lugar de sabiduría y claridad, en lugar de reaccionar impulsivamente ante las demandas externas. En última instancia, el camino hacia el equilibrio no es un destino, sino un proceso continuo. El Salvador no desaparece por completo. Sigue siendo una parte de nosotros. Sin embargo, al transformarlo en sanador, aprendemos a integrar su energía de manera que beneficie tanto a nosotros mismos como a los demás. Es en este equilibrio donde encontramos nuestra verdadera fuerza y autenticidad. Para Carl Jung, el inconsciente no es un lugar oscuro al que debamos temer, sino una dimensión rica y llena de significados que influye constantemente en nuestras vidas. En el caso del Salvador, la confrontación con el inconsciente es esencial para desactivar los patrones destructivos que lo impulsan a actuar de manera compulsiva. Esta confrontación, aunque desafiante, es el primer paso hacia la integración y la transformación del Salvador en un sanador consciente. El inconsciente, según Jung, contiene no solo las partes reprimidas de nuestra psique, sino también los arquetipos, como el del Salvador, que operan como fuerzas universales moldeando nuestras experiencias. Cuando el Salvador no confronta su inconsciente, estos arquetipos pueden tomar el control, dictando comportamientos que parecen inevitables. Por ejemplo, alguien puede sentir que no tiene opción más que ayudar a otros, incluso cuando esto le lleva al agotamiento. Sin embargo, este sentimiento de compulsión no proviene de una necesidad externa, sino de conflictos internos que no han sido explorados. Una de las herramientas más poderosas para confrontar el inconsciente es la interpretación de sueños. Jung veía los sueños como mensajes simbólicos que el inconsciente nos envía para ayudarnos a comprender lo que está ocurriendo en nuestro interior. Un salvador podría soñar, por ejemplo, con una situación en la que intenta salvar a alguien y fracasa repetidamente. Este sueño podría reflejar un sentimiento de impotencia o un miedo profundo al rechazo. Al trabajar con estos símbolos, el salvador puede comenzar a desentrañar las dinámicas que lo llevan a actuar desde un lugar de sacrificio en lugar de equilibrio. La imaginación activa es otra técnica junguiana que permite un diálogo directo con el inconsciente. A través de esta práctica, el salvador puede explorar las imágenes,
emociones y arquetipos que lo impulsan. Por ejemplo, podría visualizarse interactuando con una figura que representa el arquetipo del Salvador, preguntándole sobre sus motivaciones y necesidades. Este tipo de interacción simbólica puede revelar verdades profundas que no son accesibles a través del pensamiento consciente. Además, Jung enfatizaba la importancia de integrar la sombra, esos aspectos de nosotros mismos que rechazamos porque no encajan con nuestra identidad consciente. Para el Salvador, la sombra podría incluir emociones como el enojo, el egoísmo o incluso el deseo de ser cuidado. Estas emociones, aunque incómodas, son partes legítimas de nuestra humanidad y deben ser reconocidas para lograr un equilibrio interno. Cuando el Salvador enfrenta su sombra, puede liberarse de la necesidad de proyectar estas emociones en los demás y actuar de manera más auténtica. Confrontar el inconsciente también implica cuestionar nuestras creencias más arraigadas. El Salvador a menudo opera bajo la suposición de que su valor depende de lo que hace por los demás. Este sistema de creencias, que a menudo tiene raíces en experiencias tempranas, debe ser desafiado para que el Salvador pueda reconstruir una identidad basada en su propio ser, en lugar de en sus acciones. Jung sugería que este proceso de cuestionamiento es esencial para la individuación, el camino hacia la totalidad y la autenticidad. Otro aspecto crucial es aprender a escuchar las señales del cuerpo y las emociones. El inconsciente no solo se comunica a través de sueños y símbolos, sino también a través de sensaciones físicas y estados emocionales. El Salvador puede experimentar fatiga crónica, ansiedad o incluso enfermedades psicosomáticas como señales de que algo en su vida no está alineado. Prestar atención a estas señales y explorarlas con curiosidad, en lugar de ignorarlas o suprimirlas, es una forma de conectar con el inconsciente y descubrir lo que realmente necesita. La confrontación con el inconsciente no es un proceso lineal ni rápido. Requiere paciencia, valentía y, a menudo, el apoyo de un terapeuta o guía. Sin embargo, es un viaje profundamente transformador. Al enfrentar sus sombras y explorar las dinámicas internas que lo impulsan, el Salvador puede liberarse de la compulsión y actuar desde un lugar de libertad y equilibrio. Un Salvador que ha confrontado su inconsciente ya no necesita sacrificarse para sentirse valioso. Ha aprendido a establecer límites, a decir no cuando es necesario y a cuidar de sí mismo sin culpa. Más importante aún, ha integrado todos los aspectos de su psique, incluidos aquellos que antes rechazaba. Este proceso no solo lo libera, sino que también lo convierte en un modelo para los demás, demostrando que es posible ayudar desde un lugar de autenticidad y equilibrio. En última instancia, la confrontación con el inconsciente no se trata solo de transformar al Salvador. Se trata de transformar la relación que tenemos con nosotros mismos y con el mundo. El síndrome del Salvador, aunque impulsado por intenciones aparentemente nobles, puede convertirse en una trampa destructiva cuando opera desde la compulsión y el sacrificio personal. A través del trabajo de Carl Jung, hemos explorado cómo este patrón está profundamente enraizado en dinámicas inconscientes, como complejos, proyecciones y la influencia de arquetipos. Sin embargo, también hemos visto que este camino no tiene por qué ser una condena. El Salvador puede transformarse en un sanador al confrontar su inconsciente, integrar su sombra y reevaluar sus motivaciones. Este proceso de individuación no solo libera al Salvador de sus patrones destructivos, sino que también le permite ayudar a otros desde un lugar de autenticidad y equilibrio. La verdadera ayuda no consiste en sacrificarse por los demás, sino en apoyarlos respetando su autonomía. Al aprender a cuidarse a sí mismo, el Salvador descubre que no tiene que cargar con el peso del mundo para ser valioso, y al enfrentar sus sombras, encuentra la paz interna que le permite ofrecer su ayuda de manera más efectiva. En última instancia, el viaje del Salvador es un viaje hacia la totalidad, un proceso que, como Jung explicó, no es fácil ni rápido,
Pero es profundamente transformador. Al emprender este camino, no solo se libera a sí mismo, sino que también se convierte en una fuente de inspiración para quienes lo rodean. Porque al final, el acto más poderoso de salvación no es salvar a los demás, sino encontrar nuestra propia verdad y compartirla con el mundo.